Gabriel López, CEO de Invertir. Muy buenas tardes, Gabriel. ¿Qué tal? Feliz año. Igualmente, Mireia, todo lo mejor para vosotros y vosotras. Bien, bien empezando el año. Bueno, es muy importante cómo se empieza el año estadísticamente, sobre todo los primeros 3 días. Sí que empezamos bien, ¿no? Había un optimismo, ¿no? En Europa y aquí por la buena apertura de China, ¿no? A pesar de que están en el máximo de brotes y de confinamiento y de malas noticias económicas, parece que está tocando fondo y sí que si reabre al 100% China, que se espera que sea para el segundo trimestre del año, no olvidemos que es la segunda mayor economía del mundo, el primer consumidor de materias primas, mejor dicho, que si China recupera el 100% de actividad puede ser un revulsivo muy importante. Y en principio pues ese era un poquito el sentimiento que teníamos en la apertura de los mercados hoy, pero ha ido perdiendo terreno, sobre todo las tecnológicas americanas, Tesla, que ahora mismo está bajando casi un 14%, Apple un 4%, Apple porque no están seguros, a pesar de que se está reabriendo el mercado chino, si van a poder producir los iPhones esperados, y Tesla porque también, a pesar de que el inventario es bueno, no han entregado los coches que se esperaba, y sobre todo por la incertidumbre de la gestión del señor Musk. Entonces, bueno, esto sí que va un poco en contra de lo que está haciendo la variable más importante de la cotización de las tecnológicas, que es el coste del capital, ¿no? Sobre todo el 10 años americano, que sí que ha retrocedido unos 8 puntos básicos y en principio pues tenía que ser un revulsivo positivo para las tecnológicas. Sí que es cierto que las otras tecnológicas, Amazon, Google, sí que están positivas. Pero bueno, como te comentaba, los primeros 3 días de cotización son muy importantes y marcan, y es una excelente indicación de cómo va a ser el resto del año. Y bueno, pues empezamos más bien flojos, la volatilidad ha subido un 7%, el petróleo, que también es un excelente indicador de la recuperación en China, puesto que, como te decía, el consumo de petróleo allí es muy importante. Sí abrió el mercado subiendo y al final ha perdido un 3%, así que seguimos con esas incertidumbres. Se va a publicar, ¿no? La semana que viene ciertos indicadores económicos, sobre todo la inflación en Estados Unidos y aquí en Europa, ¿no? Esta semana hemos visto ciertas publicaciones, pero sí que tocamos techo en diciembre en el 10%, justo por encima, y ahora pues estamos en el 9,5%, así que seguimos con inflaciones muy altas aquí en Europa, y en Estados Unidos falta pues comprobar que la tendencia a la baja pues prosigue, ¿no? Hoy ha sido la vuelta a la negociación de las principales bolsas bursátiles. Wall Street no ha cotizado, no está cotizando, ¿no? Con muy buen pie en este primer día de negociación, y además ha habido muchas advertencias de recesión. El FMI, Michael Burry, inversor de Big Short, que espera otro pico inflacionario después de esa recesión. Además, el dato de PMI manufacturero en Estados Unidos es el más débil desde el pico de la crisis del confinamiento por la COVID, y ahora el debate está en si entrará Estados Unidos en recesión durante los próximos trimestres y si esta será moderada o severa. Bueno, obviamente esa es la gran pregunta. Todos nos esperábamos que el mercado, descontando este escenario tan negativo que están descontando los mercados, sobre todo de renta fija, pues que se tradujera en la cotización del mercado americano, ¿no? Pero no es el caso, sigue cotizando unos múltiplos muy altos, mejor dicho, que sigue esperando un crecimiento de los beneficios empresariales positivo para este año, y ahí está el debate, ¿no? Hay analistas de primerísimo nivel, muy fundamentalistas, que piensan que el crecimiento de los beneficios empresariales va a ser negativo, aun quitando, ¿no?, los beneficios de las energéticas, que sí que va a ser positivo. Y a pesar de eso, pues el mercado se mantiene ahí alrededor de 3.800, que es
bastante curioso, ¿no? Cotizando a 17 veces beneficios, pues que es un múltiplo alto. En otras palabras, que piensa que hay un 17% de subida de los beneficios en el medio y largo plazo, y por eso está pagando estos niveles. Que no tiene, que va en contradicción con lo que están diciendo todos los analistas de recesión, ¿no? Entonces parece ser, pues eso, hay ciertas casas que piensan pues que no va a haber una recesión dura en Estados Unidos y que sí que van a conseguir este famoso soft landing, ¿no? Este aterrizaje suave de la economía. Eh, Falta verlo, ¿no? Obviamente el alto coste del capital en las empresas va a tener un efecto muy importante sobre sus márgenes y eso se debería de traducir en esos beneficios que van a empezar a publicarse en 2 semanas en Estados Unidos con el sector bancario. Así que bueno, seguimos con esa incertidumbre, pero sí que estamos ya llegando al final de la subida de los tipos de interés, ¿no? En febrero, marzo y mayo, aquí en Europa y en Estados Unidos, pues más o menos se espera que suban en Estados Unidos 50 puntos básicos y aquí en Europa 50 o 25, ¿no? Y así sucesivamente hasta llegar al 5,25 en Estados Unidos y más o menos alrededor de 3,5 aquí en Europa, que sigue siendo un tipo alto, pero que ya está descontado por el mercado. Entonces, bueno, seguimos con esa incertidumbre y vamos a ver cómo vamos evolucionando. Te iba a preguntar por Tesla y por Apple, que ya has hablado de ello, también por China, y ya solo me queda centrarme aquí en Europa. Has hablado también de esos datos que hemos conocido en estos días, hoy el de inflación en Alemania, que ha sido mejor de lo previsto. Y se habla de que este dato puede suavizar las subidas de tipo y que puede desafiar a la recesión aquí en Europa. ¿Lo crees así? Bueno, yo creo que es obvio la razón por la cual el IPC no ha sido tan alto aquí en España y en Alemania, porque los precios energéticos están subvencionados. Entonces, obviamente, la inflación subyacente en que quitas estos componentes se mantiene alta. Entonces, bueno, están un poco distorsionados por ese efecto de que no se repercute el 100% de la subida de los precios en el cliente final de consumo y eso es lo que hace pues, que parezca que se está reduciendo, ¿no? Y en Alemania también, pero lo cierto es que sigue estando muy cercano a los datos del mes pasado, así que tampoco es que haya bajado tanto. Pues nos quedamos con ese análisis. Gabriel López de Invertir, muchísimas gracias por atendernos en este martes y un abrazo. Igualmente, gracias.